Pero como podemos ver, aquí tenemos las temperaturas, las presiones y la potencia. Esta potencia es la total que genera el sistema. Bueno, tenemos la temperatura 3, temperatura 5, la presión 3, la presión 5, la presión 6. Esto está en el sistema inglés, las unidades están en el sistema inglés. También tenemos la potencia en kilovatios, 5000 kilovatios. Y con estos datos, bueno, podemos calcular la tabla de datos variables. Podemos hallar B. Bueno, tenemos B, insertamos la función buscar B. El valor buscado vemos que es 7, F7, perdón, que son los 10 PSI. Es la primer valor. Y tenemos la tabla A5E. 5 que vemos acá es toda la tabla, o toda esta tabla que tenemos acá, todos estos datos. Se inserta esa tabla y también el indicador de columna, como vemos acá, el valor buscado F7, que es la presión, la tabla y el indicador de columna. Y tenemos nuestro primer valor. Para S3, bueno, aquí le damos la función buscar B. En este caso, el valor buscado va a ser las 600 sobre, los 600, y la tabla que va a haber en este caso va a ser toda la tabla de la tabla de búsqueda que hayamos anteriormente. Como vemos aquí, valor buscado F3, que es la temperatura, 600. La matriz es toda la matriz de búsqueda de tabla o de motor de búsqueda que hayamos anteriormente. Un indicador de columna, número 3, y ahí tenemos nuestro siguiente valor. Bueno, a continuación también podemos ver el SF. SF se halla de la misma forma. Ya hemos visto en cierta función buscar B, F7, que es la presión 10 PSI, la tabla A5 nuevamente y el indicador de columna 11. Lo mismo para HFG, nuevamente lo mismo valor buscado, la misma tabla, el indicador de columna es el 9. Y para este valor, bueno, primero que hallar S4, y S4 para este caso es igual a S3. S4 es igual a S3, aquí tenemos otro valor. Y S buscamos de la misma manera que estamos haciendo anteriormente. Insertamos función buscar B, la presión que viene siendo 10, la tabla, la misma tabla A5E, toda la tabla A5E, y tenemos nuestro valor. Y pues bueno, ya podemos hallar X4, que es igual a SFG menos SF entre S4. Y tenemos nuestro valor. Bueno, también podemos, bueno, ya con estos datos podemos realizar búsquedas de los siguientes datos de tabla de recalentamiento. Bueno, esto lo vemos después que hayamos los datos en la tabla, en esta tabla que es la tabla de los estados. Bueno, desde un principio nos dieron una tabla de datos. Tenemos la temperatura en el estado 3 y la presión en el estado 3. La presión en el estado 5 y la temperatura en el estado 5 y la presión en el estado 6. Bueno, ya como con anterioridad habíamos hallado la tabla de búsqueda para hacernos más fácil la búsqueda de datos. Como vemos, tenemos aquí en el estado 3, por ejemplo, una temperatura de 600 y una presión de 600. Sabemos que para hallar este valor de temperatura, en la tabla de búsqueda debe coincidir el mismo valor. Si aquí fuera, por ejemplo, 500, acá también iría 500 en el valor de la temperatura,
y así nuestros datos cambiarán, como lo vemos aquí. En este caso es 600, le damos igual y procedemos con la búsqueda. Bueno, tenemos nuestra presión, entonces le llamamos la entalpía. Bueno, en la entalpía entramos función buscar, aquí vamos a editar función buscar, las 5 que es la presión, son 600. El vector de comparación, el vector de comparación es toda la columna en azul de la presión, toda la columna hasta el final. Como vemos, hasta 6000, de 1 a 6000 es nuestro valor de comparación, y hasta el final nuevamente la columna H. Desde aquí, desde el primer valor hasta el último, seleccionamos toda la columna de H, que es el vector resultado, y tenemos nuestro valor buscado, que es la entalpía. Lo mismo va a ser para la entalpía, pero en este caso, bueno, le damos función buscar. En este caso la temperatura va a ser la misma, perdón, la presión va a ser la misma, que es el valor buscado. El vector de comparación también va a ser la misma, que es toda la columna donde tenemos la presión. Y en este caso no vamos a buscarla en la tabla de H, sino que en la columna de S, perdón, toda la columna donde tenemos la entropía. Le damos a aceptar y tenemos nuestro valor. Lo mismo va a ser para poder encontrar los valores del estado 5, porque estos valores ya no los habían dado con anterioridad. Pero vamos a comprobar por aquí, por ejemplo, con el estado 5. Necesitamos buscar B, como vemos acá arriba en la barra de fórmulas. Necesitamos función buscar. Digamos que en este caso, vieron, la presión es 200. La temperatura sigue siendo la misma, por eso arriba en la tabla se dejan los mismos 600. La presión esta vez cambia. Vemos que el vector de comparación es nuevamente, siempre va a ser la columna de la presión, toda la columna de la presión, y el vector de resultado va a ser toda la columna H de la entalpía. Y así tenemos nuestra entalpía. Lo mismo va a ser para la entropía, pero en este caso vamos a seleccionar la tabla de S para esos valores que tenemos allí. Bueno, también podemos, bueno, hallamos valores. Tenemos que, para la entropía en el estado 1, bueno, tenemos aquí, insertamos la función buscar B, y vemos que, bueno, F7 viene siendo los 10 PSI, la presión, 10 PSI, y la tabla A5, y lo hemos visto, toda esta tabla, los datos la seleccionamos toda, y el indicador de columna va a ser el 8 en este caso. Bueno, valor buscado F7, que son los 10 PSI, toda la tabla, el indicador de columna es el número 8, y tenemos nuestro valor de la entalpía. Para la entropía, bueno, nuevamente intentamos función buscar B, nuevamente en la tabla A5, como vemos acá arriba en la tabla de fórmulas, en la barra de fórmulas, perdón, y tenemos nuestro valor buscado, que es 10, toda la tabla nuevamente, la tabla A5, y el indicador de la columna es 11, y allí tenemos nuestro valor de entropía. Para el estado 2, bueno, tenemos que se calcula de la siguiente forma. Tenemos el valor en el estado 2 va a ser igual, se calcula con la siguiente fórmula. El valor en B, todo eso se multiplica por, se abre paréntesis, por la temperatura en el estado 3 menos la presión en 6, o sea, los 10 PSI, por nuevamente, se multiplica por acá, por 1, digo, más 404 más K3, que viene siendo la entalpía en el estado 1, y tenemos nuestro valor de la entalpía 2. El valor del estado 3 ya lo hallamos, el valor del estado 4 se calcula así. tenemos que el valor en la entalpía 1 más el valor en X4, en la tabla de variables,
por HFG en la tabla de variables y tenemos nuestro valor en el estado 4. Para el estado 5 ya lo habíamos hallado y para el estado 6 es parecido al estado 4. Tenemos los siguientes valores. Bueno, aquí como ya tenemos todo esto hallado, primero vamos a hallar los valores en la tabla de recalentamiento. Vamos a hallarlo primero, vamos a aplicar cómo se explica y vemos cómo hallamos después el estado 6. Bueno, primero, en la tabla de recalentamiento del estado 5, el S5, perdón, va a ser igual a la entropía en el estado 5. Y el S6 va a ser igual a S5, también la entropía del estado 5 va a ser igual. Y para S6 es igual, perdón, aquí S6 es igual a la S6 menos SF entre SFG. Ahí tenemos nuestro valor de X6. Tenemos nuestro valor de X6 y así con sus valores podemos hallar la entalpía en el estado 6 y vemos que es la entalpía en el estado 1 más X6 entre HFG y tenemos nuestro valor. Bueno, para la entropía en este caso ya habíamos hallado también para el estado 2. Para el estado 2 es igual a la entropía del estado 1. Ya la del estado 3 lo habíamos hallado y para el estado 4 va a ser igual a la entropía del estado anterior, o sea, del estado 3. Y para el estado 5 también lo hallamos desde un principio porque estos valores nos dieron y lo calculamos con la tabla de búsqueda. Y para para el estado 6 el valor va a ser igual en la entropía de su estado anterior, o sea, del estado 5. Bueno, entonces con estos valores hallados particulares, estos valores en particular, hallamos la descripción, hallamos los valores de la eficiencia, las Q de salida, el W neto y de recalentamiento. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí el Q primario, que es igual a el estado 3 menos el estado 2, será nuestro Q primario. Para el Q de recalentamiento tenemos que el estado 5 menos el estado 6. Para el Q neto, bueno, para el Q neto primero hay que hallar las entradas, la Q de entrada y la Q de salida. Hallémosla, la Q de entrada, vemos que es igual, entre paréntesis, primero se resta el estado 3 menos el estado 2, se suman y se suma el estado 5 menos el estado 4. Y ahí tenemos nuestro Q de salida, nuestra Q de entrada, perdón. Para el Q de salida tenemos que es el estado 6, la entalpía en el estado 6 menos la entalpía en el estado 1. Tenemos nuestro valor. Entonces con esto ya podemos hallar el W neto, que es el valor, perdón, para W neto, que es el valor de la Q de entrada menos la Q de salida. Ahí tenemos nuestro W neto. Bueno, y para la M punto, el valor que es igual a la potencia que genera el sistema son los 5000 kilovatios entre el W neto. Eso se multiplica por 0,94782 entre 1 y tenemos nuestro W, nuestro valor M punto. Entonces hallamos el Q de adición. El Q de adición es igual a M punto por la Q de entrada. Tenemos nuestro valor de adición de entrada y el Q de adición de salida es igual a M punto por la Q de salida. Bueno, con estos datos en particulares podemos calcular la eficiencia exactamente para estos datos. Como tenemos la eficiencia para este caso en particular, tenemos que la fórmula es 1 menos la Q de adición de salida menos la Q de adición de entrada.
Y tenemos nuestro valor de la eficiencia. Bueno, esto sería todo.